Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, vivieron en una era temprana de la humanidad, en un tiempo donde la conexión con Dios era mucho más tangible, aunque el pecado ya había corrompido la inocencia original. Después de la expulsión de sus padres del Edén, la vida para ellos y sus descendientes cambió radicalmente. En este contexto de lucha, esperanza y lucha espiritual, se presenta la historia de estos dos hermanos, marcada por el sacrificio y la envidia, el amor y la justicia divina. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, trabajaba la tierra, cuidaba del suelo y sembraba para que su familia tuviera sustento. Era un agricultor esforzado y conocía bien el valor de lo que podía producir de la tierra. Su hermano menor Abel, por otro lado, fue pastor de ovejas y cuidaba los rebaños, ocupándose de los animales que representaban una nueva fuente de alimento y sacrificio para la familia. Ambos hermanos tenían un rol que los diferenciaba claramente y que definía en parte su identidad, pero también los colocaba en una especie de competencia tácita. En el Génesis se nos dice que Caín y Abel llevaron ofrendas a Dios. Abel escogió las mejores y más saludables de sus ovejas y las ofreció como sacrificio. Su sacrificio era valioso y señalaba una devoción genuina. Caín también presentó una ofrenda, pero eligió frutos de la tierra. Aunque la Biblia no especifica en qué falló la ofrenda de Caín, algunos estudiosos sugieren que quizás su sacrificio no representaba lo mejor de su esfuerzo, o que su actitud al ofrecerlo no era sincera. La diferencia en sus ofrendas generó una reacción muy específica en Dios. Se complació en la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín no fue aceptada. Este fue el punto de quiebre para Caín. Experimentó la envidia y el resentimiento, emociones que hasta entonces eran probablemente desconocidas para él. La aceptación de su hermano menor ante Dios se convirtió en un recordatorio constante de lo que él no había logrado. Y Dios, siendo omnisciente, vio la furia de Caín y le habló con palabras que resuenan profundamente en la psicología de la culpa y el arrepentimiento. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. Estas palabras revelan que Dios ya entendía el corazón de Caín y le advertía que estaba a punto de ceder al pecado. En ese momento, Caín aún tenía la opción de cambiar su actitud, pero eligió no hacerlo. Atrapado en su propia envidia y rabia, Caín se dirigió a su hermano Abel y lo invitó a salir al campo. Este lugar remoto y solitario se convertiría en la escena de uno de los actos más trágicos en la historia de la humanidad. En un impulso de violencia, Caín asesinó a su hermano. El eco de este primer homicidio aún resuena en los relatos de la Biblia y representa el primer acto de traición y violencia entre hermanos. Después de que Caín cometió el asesinato, Dios le hizo una pregunta directa: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín, en un intento por evadir la responsabilidad, respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Este intercambio demuestra la dureza y frialdad con la que Caín intentó justificar su acto. Dios, sin embargo, no aceptó su evasiva y le declaró: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. El castigo de Caín fue severo y justo. Dios lo maldijo, declarando que la tierra no le daría más fruto y que sería un vagabundo. Sin embargo, aún en medio de su castigo, Dios tuvo misericordia de él. Marcó a Caín para que nadie lo matara, asegurando que su vida sería preservada, aunque tendría que vivir con la carga de su pecado. La historia de Caín y Abel no es solo la historia del primer asesinato. Es una exploración profunda de las emociones humanas y de la relación entre Dios y el hombre. El sacrificio de Abel y la falta de sinceridad en el sacrificio de Caín ponen en perspectiva el valor de un corazón humilde y devoto. Dios no se complace en las apariencias, sino en la sinceridad del corazón. La historia de Caín y Abel, relatada en Génesis 4, nos invita a reflexionar profundamente sobre el alcance del perdón y la misericordia de Dios, incluso frente al pecado más grave. Caín, al asesinar a su hermano Abel, comete el primer homicidio registrado en las Escrituras, un acto que rompe no solo el vínculo entre hermanos, sino que también constituye una abierta rebelión contra Dios, el dador de la vida. Sin embargo, la respuesta de Dios a Caín es reveladora de su naturaleza.
Una justicia que no excluye la misericordia. Cuando Dios confronta a Caín, primero lo llama a rendir cuentas. ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo hace para humillarlo, sino para darle la oportunidad de reconocer su error. Este es un acto de gracia, porque Dios siempre busca restaurar antes que condenar. Pero Caín, endurecido, responde con desafío. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? A pesar de la gravedad del pecado, Dios no abandona a Caín a su suerte ni lo destruye en el acto, como quizás podríamos pensar que merecía. En lugar de eso, declara una consecuencia justa, ser errante y fugitivo. Pero al mismo tiempo le otorga una protección sorprendente. El Señor puso una señal sobre Caín, para que nadie que lo hallara lo matara. Génesis 4:15. Este acto subraya el corazón de Dios. Incluso cuando el pecado trae juicio, la misericordia sigue siendo una parte esencial de su respuesta. El relato nos recuerda que los actos humanos tienen consecuencias reales, no solo físicas, sino también espirituales. El pecado separa, no solo de los demás, sino de Dios. Sin embargo, la historia también ilustra que el pecado no es el final del camino. Dios no se cansa de buscar al pecador. La marca de Caín es un símbolo fascinante. En lugar de ser una marca de vergüenza, es una señal de protección. Esto nos enseña que el juicio de Dios nunca es vengativo, sino restaurador. Nos muestra que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Éxodo 34:6. Aunque la historia se centra en Caín, también nos interpela a nosotros como lectores. ¿Qué hacemos con nuestras propias fallas? ¿Nos resistimos como Caín, excusándonos, o nos acercamos a Dios en arrepentimiento? Este pasaje es un espejo que nos invita a evaluar nuestro corazón. El relato nos apunta hacia una verdad más grande. A lo largo de toda la Biblia, Dios busca reconciliar a la humanidad consigo mismo. Aunque el pecado de Caín merecía el destierro, la misericordia divina lo mantuvo con vida. Esta misma misericordia es la que más tarde se manifestaría plenamente en Jesucristo, quien cargó con nuestros pecados y ofreció el perdón a toda la humanidad. La historia de Caín nos recuerda que no hay pecado tan grande que pueda superar la misericordia de Dios. Sin embargo, esta misericordia no debe tomarse como licencia para seguir en el pecado, sino como una oportunidad para cambiar. Así como Dios protegió a Caín, Él también nos llama a reflexionar, arrepentirnos y vivir bajo su gracia. En nuestras vidas, esto nos impulsa a imitar a Dios, ser personas que, aunque enfrentemos el mal, podamos practicar el perdón y extender misericordia. Porque al final, todos somos beneficiarios de un Dios que no deja de buscarnos, incluso cuando nos alejamos. La psicología del pecado y la culpa en la Biblia nos revela una dimensión profundamente humana y espiritual. El impacto que tienen nuestras acciones y decisiones, no solo en nuestra relación con los demás, sino también en nuestro interior y, sobre todo, en nuestra conexión con Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis, vemos cómo el pecado entra en el mundo y transforma la experiencia humana, introduciendo la culpa, el miedo y la separación. Este relato no solo es histórico o teológico, sino también psicológico. Nos habla de lo que sucede en el corazón y la mente del ser humano cuando se desvía del propósito divino. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, su primera reacción es esconderse. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Génesis 3:8. Este acto refleja la primera consecuencia del pecado, la culpa. Antes del pecado, estaban desnudos y no se avergonzaban. Después, su conciencia fue marcada por una sensación de vergüenza y vulnerabilidad. Este cambio no fue externo, sino interno, en su percepción de sí mismos y de su relación con Dios. La culpa, en este sentido, es un indicador de que algo se ha roto. No es simplemente un sentimiento negativo, sino una señal espiritual y emocional de que hemos transgredido un estándar divino inscrito en nuestro corazón. Es por eso que el salmista clama: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han vuelto insoportables. Salmo 38:4. La culpa pesa porque nos aparta de la paz interior que viene de caminar en armonía con Dios.
El pecado no solo afecta nuestra conciencia, sino que también genera una distancia real entre el ser humano y Dios. Isaías lo describe con claridad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros. Isaías 59:2. Este distanciamiento no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de alejarse del camino de la justicia. Es como apagar una lámpara y luego preguntarse por qué hay oscuridad. No es que la luz desaparezca por capricho, sino que nos hemos apartado de su fuente. El impacto psicológico del pecado también se manifiesta en la ansiedad, el remordimiento y a menudo en la negación. El caso de Caín es emblemático. Tras asesinar a su hermano Abel, la voz de Dios lo confronta. Pero Caín, en lugar de admitir su culpa, responde con dureza: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Su incapacidad para enfrentar su culpa lo lleva a un camino de mayor distanciamiento y sufrimiento, convirtiéndose en un errante sobre la tierra. Este patrón se repite en la humanidad. El pecado no confesado o no enfrentado nos lleva a una espiral de aislamiento, tanto de Dios como de los demás. Sin embargo, la Biblia también presenta una solución para esta carga psicológica y espiritual. La confesión y el arrepentimiento son caminos hacia la restauración. El apóstol Juan lo expresa de manera sencilla pero profunda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En el acto de confesar, no solo liberamos nuestra conciencia, sino que permitimos que Dios sane las heridas que el pecado ha dejado. La culpa, que inicialmente es una barrera, puede convertirse en una puerta hacia la gracia, si respondemos con humildad y arrepentimiento. Además, la Biblia nos asegura que el pecado no tiene la última palabra. A través de Jesucristo, Dios nos ofrece reconciliación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este acto de amor divino no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también transforma nuestra conciencia, liberándola de la carga de la culpa. Como dice el escritor de Hebreos, la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. En Génesis 4:10, tras el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, Dios pronuncia una frase cargada de simbolismo y profundidad espiritual. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas palabras no solo describen un evento histórico, sino que nos introducen en una poderosa metáfora bíblica que atraviesa toda la Escritura. La sangre como testigo, como clamor de justicia y como señal de la santidad de la vida humana. Desde una perspectiva bíblica, la sangre es más que un líquido vital. En Levítico 17:11, Dios declara: la vida de la carne está en la sangre, estableciendo que la sangre tiene un valor sagrado porque contiene el don más preciado de Dios, la existencia. Por eso, cuando la sangre de Abel derramada injustamente clama desde la tierra, no es simplemente un recurso poético, es una afirmación de que la vida no es anónima ni desechable. Toda vida humana tiene un peso eterno porque lleva la imagen de Dios. El hecho de que la sangre clame refleja que Dios no es indiferente al sufrimiento ni a la injusticia. La voz de la sangre de Abel simboliza el grito de todas las víctimas de la opresión y el mal, un clamor que llega directamente al cielo. Esto nos enseña que ningún acto de injusticia pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Incluso cuando los perpetradores intentan encubrir sus actos, como lo hizo Caín, la creación misma se convierte en testigo. La tierra, que recibió la sangre de Abel, lleva consigo el registro del crimen. El relato de Abel nos confronta con la diferencia entre la justicia divina y la humana. Mientras que la justicia humana puede ser limitada, corrupta o ciega, la justicia de Dios es perfecta y omnisciente. Caín intentó ocultar su crimen y desafió a Dios con una actitud despectiva. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Sin embargo, el juicio de Dios no se basa en evidencia visible o en testigos humanos. La misma sangre de Abel da testimonio ante él. Este detalle nos recuerda que, aunque la justicia terrenal pueda fallar, la justicia divina es inevitable y completa. Al mismo tiempo, la respuesta de Dios no es solo justicia,
sino también misericordia. Aunque Caín es condenado a ser errante, Dios lo protege con una marca, mostrando que incluso frente al pecado más grave, Él sigue extendiendo su mano de gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es una constante en la revelación bíblica. El clamor de la sangre de Abel encuentra su eco en el Nuevo Testamento, donde se presenta un contraste poderoso. En Hebreos 12:24, el autor escribe sobre Jesús, el mediador del nuevo pacto, y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí se nos muestra que, aunque la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo proclama perdón y reconciliación. La sangre de Abel representa el grito de la humanidad frente al mal y la injusticia, pero la sangre de Cristo es la respuesta definitiva de Dios a esa realidad. Donde la sangre de Abel denuncia el pecado, la sangre de Cristo lo redime. Esto no significa que Dios ignore el clamor por justicia, sino que ofrece una solución más profunda. Una justicia que no solo castiga, sino que también transforma y restaura. La historia de Abel y el simbolismo de su sangre también nos desafían a escuchar los clamores de justicia en nuestro mundo actual. La sangre que clama desde la tierra no pertenece solo a Abel, representa a todas las víctimas de violencia, opresión y abandono. Nos recuerda que la vida humana tiene un valor inestimable y que Dios nos llama a ser agentes de su justicia y misericordia en la tierra ontarito. Así como Dios escuchó la sangre de Abel, también escucha hoy los gritos de los inocentes, los marginados y los desprotegidos. La pregunta que resuena desde el Génesis sigue vigente: ¿dónde está tu hermano? La respuesta no puede ser la indiferencia, como la de Caín. Estamos llamados a cuidar, proteger y actuar. El relato de la sangre de Abel, que clama desde la tierra, nos recuerda que la justicia de Dios es inevitable, pero también redentora. La vida humana, simbolizada en la sangre, es preciosa ante sus ojos, y cada grito de sufrimiento es escuchado en el cielo. Sin embargo, esta historia también nos señala hacia Cristo, cuya sangre derramada transforma el clamor de condena en un canto de gracia. Al final, la voz que importa no es solo la de la sangre que clama por justicia, sino la de un Dios que responde con amor, restauración y la promesa de un mundo renovado. De cual sea Dios que esta verdad nos impulse a vivir en justicia y a trabajar para que la tierra deje de ser un lugar donde la sangre clama y se convierta en un lugar donde reine la paz de Dios. El relato de Caín y Abel en Génesis 4, 3, 5 introduce uno de los temas centrales de la relación entre el ser humano y Dios, el sacrificio como expresión de devoción. En este pasaje, se nos dice que Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras que Abel presentó de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de ellos. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esta distinción no se explica plenamente en el texto, lo que ha llevado a generaciones de lectores a reflexionar sobre el motivo detrás de la aceptación de uno y el rechazo del otro. Lo primero que notamos es que la diferencia no radica necesariamente en la naturaleza del sacrificio, vegetal frente a animal, sino en la actitud del corazón con la que fue ofrecido. En Hebreos 11:4 se nos da una clave. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto sugiere que el sacrificio de Abel no fue aceptado simplemente por lo que ofreció, sino por cómo lo ofreció, con fe, reverencia y un corazón sinceramente devoto. En contraste, el sacrificio de Caín parece haber carecido de esta actitud espiritual. La Biblia enfatiza repetidamente que Dios no se agrada de los rituales vacíos, sino de un corazón dispuesto. En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice al rey Saúl: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio. Este principio conecta directamente con el relato de Caín y Abel. El sacrificio no es meramente una transacción ritual, sino una expresión externa de una relación interna con Dios. El texto de Génesis señala que Abel ofreció de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de ellos. Génesis 4:4. Esto implica que Abel no solo cumplió con una obligación religiosa, sino que dio lo mejor que tenía,
lo más valioso. Su sacrificio reflejaba un corazón que honraba a Dios por encima de todo. En contraste, no se menciona que Caín haya ofrecido lo mejor de su cosecha, lo que podría indicar una actitud descuidada o incluso indiferente hacia el acto de adoración. Este detalle nos enseña que no todas las formas de adoración son iguales ante Dios. Lo que diferencia una devoción sincera de una mera formalidad es la intención y el amor con que se ofrece. Dios no busca simplemente sacrificios materiales. Él busca un corazón que le pertenezca plenamente. El principio de un sacrificio sincero y aceptable aparece en toda la narrativa bíblica. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, Dios estableció normas claras. Los animales ofrecidos debían ser sin defecto, lo mejor del rebaño. Este requisito no era solo una cuestión de calidad, sino una forma de enseñar al pueblo que la adoración auténtica implica dar lo mejor a Dios, no las obras ni lo que no se necesita. Sin embargo, la misma historia de Israel muestra cómo este principio fue ignorado. En Malaquías 1:8, Dios reprende a los sacerdotes por ofrecer animales enfermos y defectuosos, un acto que revela desprecio hacia Él. Cuando traéis para el sacrificio animales ciegos, ¿no es esto malo? Cuando traéis los cojos o enfermos, ¿no es esto malo? Aquí, como en el caso de Caín, el problema no era el sacrificio en sí, sino la actitud del corazón detrás de él. Jesús también retomó este principio en su ministerio, enseñando que la verdadera adoración no se mide por la cantidad de lo que se da, sino por la calidad del corazón que lo ofrece. En el caso de la viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas, Jesús dijo: «Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, dio todo lo que tenía». Lucas 21:3-4. Este pasaje resalta que la devoción sincera siempre es más importante que el tamaño de la ofrenda. El sacrificio de Abel, aceptado por Dios, también apunta hacia el sacrificio supremo y perfecto de Jesucristo. Mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su sacrificio fue aceptado por Dios no solo por su perfección, sino también por su completa obediencia y devoción al Padre. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él encarnó la entrega total que Abel anticipó con su propia ofrenda. La historia de Caín y Abel nos desafía a examinar nuestra propia actitud hacia Dios. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos o simplemente cumpliendo con una obligación superficial? La verdadera adoración no se trata de rituales ni de apariencias externas, sino de una devoción sincera y un corazón dispuesto. Dios sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Así como Abel entregó lo mejor de su rebaño, estamos llamados a ofrecer lo mejor de nuestras vidas, nuestro tiempo, talentos, recursos y sobre todo, nuestro amor sincero hacia Dios. Que aprendamos de su ejemplo y vivamos cada día con la misma fe y devoción que hicieron que su sacrificio fuera aceptable ante los ojos de Dios. La historia de Caín en Génesis 4 no solo es un relato de pecado y justicia, sino también una profunda manifestación de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Después de que Caín comete el terrible acto de asesinar a su hermano Abel, Dios lo confronta, lo juzga y lo condena a ser un errante sobre la tierra. Sin embargo, en lugar de abandonarlo a su suerte o de imponerle una pena de muerte inmediata, Dios marca a Caín con una señal que garantiza su protección. El Señor le puso una señal a Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Génesis 4:15. Este acto de Dios revela una verdad clave sobre su carácter. Aunque es justo y no pasa por alto el pecado, su misericordia siempre busca redimir y preservar al pecador, incluso en las consecuencias de sus acciones. La marca de Caín ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, pero su significado principal es claro, es una señal de protección divina. Aunque Dios había sentenciado a Caín al destierro y a una vida de errancia, no permitió que nadie lo tomara como objeto de venganza. Esto muestra que la justicia divina
no se basa en una retribución descontrolada, sino que está siempre guiada por el equilibrio y la gracia. Este acto también establece un precedente en la Biblia. El castigo de Dios no implica el abandono total. Dios podría haber destruido a Caín en el acto por su pecado, pero en cambio le otorga una protección específica, un recordatorio de que, a pesar de su pecado, sigue bajo el cuidado del Creador. Este equilibrio entre justicia y misericordia se repetirá a lo largo de las Escrituras, culminando en Jesucristo, quien lleva sobre sí las consecuencias del pecado humano, ofreciendo reconciliación en lugar de destrucción. El caso de Caín nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, Dios no deja de protegernos. Su propósito no es destruir al pecador, sino llamarlo al arrepentimiento y a una relación restaurada con Él. En Lamentaciones 3:22-23, se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esta misericordia es evidente incluso en el trato con Caín, quien, a pesar de su grave pecado, no fue desechado por completo. La protección divina en medio del castigo también puede ser vista como una oportunidad de gracia. La marca de Caín no solo garantizó su seguridad física, sino que también podría haber sido una invitación para reflexionar sobre su pecado, arrepentirse y buscar una vida diferente. Aunque el relato no menciona un arrepentimiento posterior por parte de Caín, la marca en sí misma es un testimonio de que Dios no cierra las puertas a la posibilidad de redención. La historia de Caín nos muestra que la justicia de Dios no es fría ni calculadora, sino profundamente personal y misericordiosa. Aunque Dios no tolera el pecado, siempre actúa con el objetivo de restaurar y redimir. Este principio se repite a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, cuando David pecó gravemente al cometer adulterio y planear la muerte de Urías, enfrentó duras consecuencias, pero no fue abandonado por Dios. En Salmo 51, vemos el corazón arrepentido de David y la disposición de Dios para perdonar y restaurar. La protección divina también se manifiesta en los profetas, quienes constantemente llaman a Israel al arrepentimiento mientras recuerdan que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6. Este equilibrio entre juicio y misericordia apunta a un Dios que nunca busca la destrucción como su propósito final, sino la reconciliación. La marca de Caín también tiene una conexión profunda con el Evangelio. Así como Caín fue protegido a pesar de su pecado, Jesús vino al mundo para extender esa misma protección y misericordia a toda la humanidad. En Cristo, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran perfectamente. Él llevó el castigo del pecado en la cruz, ofreciendo a todos los que creen en Él una protección aún mayor, la seguridad de la vida eterna. La cruz es, en muchos sentidos, la marca definitiva que Dios ha puesto sobre nosotros. En Efesios 1:13 se nos dice que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo como una garantía de la redención. Esta marca no solo nos protege, sino que también nos identifica como hijos de Dios, asegurando que, aunque enfrentemos pruebas o consecuencias por nuestras fallas, nunca estaremos fuera de su cuidado y gracia. La marca de Caín nos recuerda que el castigo y la protección no son mutuamente excluyentes en el trato de Dios con la humanidad. Aunque nuestras acciones tengan consecuencias, Dios permanece cercano, extendiendo su mano protectora, incluso en medio del juicio. Esto no solo nos enseña sobre su carácter misericordioso, sino que también nos desafía a extender esa misma gracia hacia los demás. Al igual que Caín, todos hemos fallado de alguna manera, pero la historia nos muestra que Dios no nos abandona. Incluso en nuestras peores caídas, Él nos ofrece su protección, su guía y la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta verdad debería llenarnos de esperanza y gratitud, recordándonos que la última palabra no la tiene nuestro pecado, sino la misericordia de Dios. La envidia, uno de los pecados más antiguos registrados en la Biblia, aparece de manera prominente en el relato de Caín y Abel, Génesis 4:1-8. Este relato no solo expone la raíz destructiva de la envidia, sino que también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo enfrentar esta emoción dañina desde una perspectiva bíblica. Aunque la envidia es una tentación constante en la experiencia humana, la redención y la transformación son posibles mediante los principios espirituales revelados en las Escrituras. La envidia de Caín surge cuando Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la suya,
Este rechazo no se debe a una injusticia divina, sino a la falta de sinceridad en el corazón de Caín. En lugar de asumir la responsabilidad de su actitud y corregir su camino, Caín permite que la envidia lo consuma. Dios, en su misericordia, advierte a Caín antes de que sus sentimientos se conviertan en acción. El pecado está a la puerta, al acecho, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Esta advertencia revela una verdad fundamental. Aunque la envidia puede surgir espontáneamente en el corazón, no tiene que gobernar nuestras decisiones. Dios le dio a Caín la oportunidad de resistir, pero su falta de autocontrol y humildad lo llevó al fracaso. La envidia, como se ve en la experiencia de Caín, no solo destruye relaciones humanas, sino que también fractura nuestra conexión con Dios. La envidia se caracteriza por un deseo insano de tener lo que pertenece a otro por resentir su éxito. En lugar de celebrar las bendiciones ajenas, la envidia nos ciega, haciendo que nos comparemos constantemente y que perdamos de vista las bendiciones únicas que Dios ha dado a cada uno. En Proverbios 14:30 se nos advierte: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. Este versículo ilustra que la envidia no solo afecta el alma, sino también el bienestar físico y emocional. Es un veneno que lentamente destruye al que la alberga, robándole la paz y el gozo. El pecado de la envidia no se limita a Caín. A lo largo de la Biblia vemos cómo la envidia lleva a conflictos, división y sufrimiento. Los hermanos de José, impulsados por la envidia hacia el favor que su padre tenía por él, lo vendieron como esclavo. Génesis 37:11-28. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, movidos por la envidia, buscaron su muerte. Mateo 27:18. En cada caso, la envidia se convierte en un catalizador para el pecado y la injusticia. Sin embargo, también vemos ejemplos de personas que enfrentaron la tentación de la envidia y eligieron un camino diferente. David, por ejemplo, tuvo muchas oportunidades de resentir el favor que Dios había mostrado a Saúl, incluso después de que Saúl intentara matarlo. Pero David eligió confiar en los planes de Dios y mostrar respeto hacia el rey ungido, demostrando que es posible superar la envidia con fe y humildad. El primer paso para superar la envidia es admitir que está presente en nuestro corazón. Dios confrontó directamente a Caín acerca de sus sentimientos, mostrando que no podemos ignorar ni minimizar esta emoción. La oración honesta y el arrepentimiento son esenciales para iniciar el proceso de sanidad. La envidia prospera en un corazón insatisfecho. Al cultivar una actitud de gratitud, recordamos que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos insta a dar gracias en todo, reconociendo que cada bendición proviene de Dios y que nuestras vidas tienen propósito, independientemente de las circunstancias de otros. En lugar de resentir las bendiciones ajenas, la Biblia nos anima a regocijarnos con los que se regocijan. Romanos 12:15. Esto requiere un cambio de perspectiva, viendo el éxito de los demás como una evidencia de la bondad de Dios, no como una amenaza personal. La envidia a menudo surge cuando sentimos que otros están obteniendo lo que nosotros deseamos. Sin embargo, en Jeremías 29:11, Dios asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Confiar en la soberanía y el tiempo de Dios nos permite descansar en su provisión perfecta. La envidia no puede ser vencida por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo, quien produce en nosotros frutos como el amor, la paciencia y la bondad. Gálatas 5:22-23. Al caminar en el Espíritu, somos liberados del ciclo de comparación y resentimiento. La cruz de Cristo nos da una solución definitiva para la envidia. En la cruz, Jesús no solo lleva nuestros pecados, sino también nuestras inseguridades, nuestras comparaciones y nuestra insatisfacción. En Él encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, amados y aceptados. Este conocimiento nos libera de la necesidad de compararnos con los demás, porque entendemos que nuestro valor no depende de lo que tenemos o logramos, sino de quienes somos en Cristo. En Efesios 1:3. Se nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Esto significa que, en Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos para una vida plena y abundante. La envidia pierde su poder cuando reconocemos la plenitud de lo que hemos recibido en Él. Reflexión final. La envidia es un desafío espiritual continuo, pero no es insuperable. A través del ejemplo de las Escrituras y el poder transformador de Cristo, podemos aprender a identificarla, confrontarla y superarla. Al hacerlo, no solo liberamos nuestro corazón de un peso destructivo, sino que también nos acercamos más a Dios y a los demás. La historia de Caín y Abel nos enseña que el pecado de la envidia puede tener consecuencias devastadoras, pero también nos muestra la gracia de un Dios que advierte, guía y ofrece la posibilidad de redención. Hoy esa misma gracia está disponible para nosotros. Que aprendamos a descansar en ella y a vivir en la libertad y plenitud que solo Dios puede ofrecer.